Queridos hermanos, el Apocalipsis no es un libro de terror, al contrario, es un libro que suscita la esperanza. Cuando nosotros leemos el Apocalipsis bajo la guía de la Iglesia, tenemos que salir animados en ser fieles a Jesús. El Apocalipsis fue escrito en una época de persecución. Por eso cuando el Apocalipsis habla de la bestia, en ese momento se refiere a Nerón, que había desatado una sangrienta persecución contra los cristianos. Pero la bestia va tomando nombres a lo largo de la historia. La bestia es el comunismo, que es sanguinario con los cristianos. La bestia es la ideología de género, que pervierte a los niños y a los adolescentes. La bestia es el relativismo, que lleva al caos moral, y así podría seguir. Y hoy, en el pasaje del Apocalipsis que todos hemos escuchado, se nos habla que 1000 años Cristo reinará en el mundo con los justos, y que momentos previos a la segunda venida del Señor, Satanás será soltado. 1000 años Satanás estará encadenado, pero misteriosamente, antes de la segunda venida del Señor, Satanás será liberado. ¿Qué nos quiere decir el Apocalipsis con este lenguaje simbólico? 1000 años significa el tiempo de la Iglesia. No hay que leer el Apocalipsis de forma literal. San Agustín dice: 1000 años es el tiempo de la Iglesia, tiempo en que Cristo reina en la Iglesia y en los justos, en los que no adoraron la bestia. Si tú no adoras la bestia, si tú no aceptas ninguna ideología, en ti reina Cristo. Pero misteriosamente, dice el Apocalipsis, momentos previos a la parusía, Satanás será soltado. Uno de los signos de la parusía es que el mal se va a desatar, el mal se va a intensificar. Les invito a leer también Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Ahí también San Pablo dice cómo habrá una gran apostasía. Muchos renegarán de su fe. Pero fíjense cómo termina la primera lectura de hoy. Al final, ¿de quién es el triunfo? De Cristo y de su Iglesia, de la novia engalanada para el novio. Por eso les decía que el Apocalipsis no es un libro de terror. Si tú estás con Cristo, si tú eres fiel a Cristo, si tú estás en el libro de la vida que nos habla el Apocalipsis, es decir, estás en el grupo de los justos, no debes tener miedo a nada ni a nadie, porque el triunfo es del Cordero y de la esposa del Cordero. Cuando hablamos de la esposa del Cordero, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la Iglesia. Hoy Jesús nos ha dicho en el Evangelio: el cielo y la tierra pasarán, ¿qué más? Mis palabras no pasarán. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo es la verdad. La bestia, queridos hermanos, no es invencible. Las bestias que han aparecido en la historia se han derrumbado. Nerón murió. ¿Cuántas ideologías ya han sido pulverizadas? Otras van apareciendo y siguen haciendo daño, pero van a ser pulverizadas también, porque Cristo es.
Y si nosotros estamos con Cristo, queridos hermanos, debemos tener una profunda paz y contemplar el futuro con esperanza, no con miedo. Estaba leyendo en un libro de anécdotas que hablaban sobre la fidelidad a Cristo, cómo el año 1917 se había rescatado un buque de guerra y uno de los buzos que había tratado de rescatar algo del barco se encontró con una sorpresa, y es que encontró un soldado, un cadáver de un soldado con su fusil bien plantado. Así había muerto ese soldado, había muerto en su puesto de combate. Así tenemos que estar, hermanos, y el enemigo no nos va a derrotar. Tenemos que estar enraizados en nuestra fe, vivir en gracia de Dios, centrar nuestra vida en Cristo. Todo pasa, Cristo no pasa. Y si estamos con Cristo, vencemos a la bestia. Pidámosle hoy a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a ser fieles a Cristo. Con Jesús tenemos una profunda paz en el corazón y contemplamos el futuro con esperanza. Que así sea.